Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Quedó pendiente, Memo, en el tema de los viajeros, hablar de otros viajeros muy importantes que nos ponen a volar la imaginación, por ejemplo, como los viajeros imaginarios, los medievales, los marinos, y más cercanitos a nosotros, por ejemplo, los arrieros que colonizaron y que recorrieron no solamente montañas antioqueñas, sino también montañas santandereanas. Y ahí podríamos hablar de los trovadores, no solamente los paisas, sino los europeos e inclusive los juglares. Sí, a ver, ahí hay un mundo muy grande. Yo creo que tomando primero el mundo de los arrieros, además de seguir unas rutas, trazaron esas rutas. O sea, el hecho de tratar de buscar una salida los llevó a viajar por todo tipo de terreno inesperado. De ahí que llevaran un animal muy serio que era la mula, porque la mula presiente donde la tierra se va a caer, donde hay agua, donde hay problemas en el piso, etcétera, etcétera. Entonces, los arrieros abren un camino viajando. De hecho, hacen unos previos cuando están creando el camino, porque salen con sus mulas a buscar el mejor sitio. Y esos primeros caminos de los arrieros son caminos hechos por los mismos animales. Ellos siguen ese animal. Saben que si el animal ahí, si la mula no tiene problemas sobre ese tipo de piso, por ahí se puede ir trazando un camino. Además, trazan un camino del ancho de 2 cargas de café. O de 2 cargas, simplemente de 2 cargas de maíz, por ejemplo, 2 bultos al lado y lado, y ese es el peso que le van a dar a la mula, y ese es el camino, el ancho del camino que debe tener, es el ancho que debe tener el camino para ellos poder llevar después sus muladas. Entonces, ahí hay 3 procesos muy importantes. Uno, utilizar el animal como parte del viaje, como parte de la seguridad del viaje, porque el animal abre el camino y además le proporciona al otro el mejor camino. Los animales nunca toman el peor, que de ahí se diferencia mucho de nosotros los seres humanos, que muchas veces asumimos el peor de los caminos porque lo soñamos, en tanto que el animal no, porque él trabaja es con el instinto, y el instinto le está dando una serie de seguridades para que ese camino sea el que es. Eso, por ejemplo, se maneja mucho en la selva. Los indios conocen mucho las rutas de los animales y saben que esa es la ruta más segura de todas. Segundo, usar varios animales, no uno solo. O sea, un arriero no abría camino con una sola mula, sino que primero ensayaba con una, después con 2, después lanzaba 4. Y eso ya le daba la seguridad de la firmeza de la tierra. Y si hay 4 mulas cargadas, entonces eso le daba la idea, podemos traer cosas que pesen tanto. Y además medía los tiempos, ¿sí? Y el ritmo que él se tenía que poner. Porque hay una cosa interesante con los arrieros, que ellos se ponían el ritmo de la mulada, y muchas veces llegaban a caminar más rápido que las mismas mulas. Pero ese era el método. Y tercero, era gente que iba referenciando el camino. O sea, aquí hay tal cosa, aquí hay una piedra, aquí hay unos árboles de tal cosa, para no embolatarse. Y para establecer los sitios donde vamos a descansar, los sitios donde vamos a comer, los sitios donde vamos a rezar. O sea, es que ahí hay un montón de cosas muy bellas cuando uno analiza ese tipo de viajeros, que son viajeros que llevan unos regímenes, unas normatizaciones muy estrictas. Nos levantamos a tal hora, a tal hora vamos a comer, en tal sitio nos vamos a encontrar, en tal otro sitio cada uno se dispersa. Y eso es un trabajo de viajero, es un trabajo de un observador muy serio que va mirando qué hay en el paisaje, que va mirando las posibilidades de la ruta
y que además cuando ya tiene todo eso dominado, empieza a cantar en el camino. Por eso las canciones de los arrieros son tan interesantes, las de los arrieros y las de los vaqueros. Los vaqueros también de alguna forma eran una especie de viajeros que tenían que llevar el ganado buscando que ese ganado perdiera el menor peso posible y estimulando para que sigan. Y parte del estímulo no era pegarle al animal, como mal se ha entendido, sino llevándolo a través de un sonido. Y aparecen todas las canciones de vaquería, esos son muy comunes pues en la costa atlántica, incluso por ahí hay un porro que se llama el vaquero va cantando una tonada. Entonces eso no era gratuito, eso se va aprendiendo en la medida en que se viaja, se va aprendiendo en la medida en que se asume esa tarea del viajero que consiste en lograr del paisaje y del mismo y de sus animales lo mejor posible. Por eso los arrieros antioqueños llegaron no solo a meterse por las montañas de Antioquia y por las montañas de Santander, sino en la misma costa. Llegaban a Cartagena, por ejemplo, y de ahí traían hacia el interior del país, llegaron a traer hasta un piano. Es que cargar un piano es cargar un piano, lo que implicaba que ya no solamente era con las mulas, sino que había que usar bueyes, que había que usar ciertas estructuras que se pudieran cargar entre los animales, porque ellos no confiaban en la rueda simplemente porque el camino no se los permitía. ¿Y a quién le trajeron ese piano? Pues se habla de mucho. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo una historia sobre el suroeste hace unos años, llegaron pianos alemanes a Jericó. O sea, Jericó es una de las partes altas de la cordillera, y esos pianos que llegaron a Jericó, que llegaron a Río Negro, que llegaron a Marinilla, eran traídos desde Alemania. O sea, el barco alemán anclaba en Puerto Colombia, por decir cualquier cosa, cerquita de Barranquilla, y de ahí hacia acá había que empezar a cargar con él, en un momento donde o en Cartagena, donde el barco llegaba a Cartagena, en un momento en que los caminos eran trocha de animales, que esa es una cosa pues maravillosa. Todo eso se le aprende mucho a los españoles, por eso nosotros estamos rodeados de un montón de caminos españoles. Aquí cerquita a nosotros hay un camino que conduce a Guarne, hay otro camino que sube por todo Santa Elena, hechos para ese tipo de viajes y de trayectos. Entonces el arriero es un gran viajero, un enorme viajero, y lo único que de pronto se le echa de menos es que no fueran gente que llevara diarios, porque de lo contrario nos hubiéramos enriquecido demasiado con las observaciones del arriero. El arriero no solamente estaba atento a su a las mulas, no solamente estaba atento a las cargas, sino que estaba atento a todo lo que le pasaba en el camino. De ahí que fueran grandes cuenteros y que a lo largo de ese camino se crearan las fondas, y la fonda fuera un lugar de reunión donde la gente contaba cosas, muchas cosas, que por la falta del ejercicio de la escritura, pues muchas se nos han perdido, otras se han vuelto refranes, como Métasela Juan Gómez, por ejemplo, la mulada de las 1000 mulas. Entonces había leyendas, había de todo, pero muy poquita gente se dedicó a recoger eso, y ahí es donde hay un hombre muy valioso entre nosotros, que es don Agustín Jaramillo Londoño, que al menos se dio a la tarea de recoger lo poquito que ya se acordaba la gente, y por eso escribe el Testamento del Paisa, que para mí es uno de los libros más lindos para un viajero, que es lograr identificar las cosas que va a encontrar en el camino y en los pueblos de Antioquia, que además, y tal vez por eso el antioqueño es tan viajero, es que no es de extrañar, porque las condiciones de la topografía, las condiciones geográficas son muy difíciles, y el que sea capaz de vencer esas topografías tan ásperas,
se convierte en alguien que puede llegar muy lejos. Aquí ha habido una tradición, por ejemplo, de los poetas viajeros. Hay uno que viajó como loco, que es Porfirio Barbajacob, que llegó a México, llegó a Cuba, se atravesó Centroamérica. Es el caso de Manuel Mejía Vallejo, que también intentó ese viaje. Es el caso de León Zafir. Es el caso, no tanto de León Zafir, de Pelón Santa Marta, que es el que trae a Antioquia la música de carrilera, que era la música que estaban cantando los soldados en la Revolución Mexicana. Entonces Pelón, que tocaba la guitarra y cantaba y era un viajero también, de esos que iban al azar, se enriquece demasiado en el viaje. Entonces, esa es una tradición que ha tenido el antioqueño, que dicen un antioqueño está en cualquier parte, sí, porque aquí hay un espíritu viajero muy fuerte, aquí hay muy poco sedentarismo. El sedentarismo se está dando ahora, donde el antioqueño prefiere ser turista a ser viajero, porque ya es un hombre quieto. Además que hay unos viajeros que consiguieron mucha plata, como Pepe Sierra. Sí, claro, es que el arriero descubría dónde estaba, aquí hay un dicho, hay que saber dónde poner las garzas, y ellos sabían dónde ponían las garzas, o sea, dónde estaban las oportunidades de negocio. Por eso hoy en día en las oportunidades de negocio, el hombre tiene muy poca iniciativa, porque estamos perdiendo el viaje en la medida en que nos metemos en un avión. Y el avión, pues sí, me lleva mucho más rápido, pero no me deja ver qué hay. Claro. Y al no ver qué hay, no se me ocurren cosas. Entonces, claro, toda esta gente que hacía ese camino a pie, que asistía a la noche, que asistía a los amaneceres, a los aguaceros, a las resolanas, a un montón de cosas, veían mucha posibilidad. Demasiadas posibilidades, y se encontraban también con gente que les contaba cosas. Que ahí hay una cosa que es muy importante. Entre esos, muchos de esos arrieros se enriquecen porque ellos se vienen conversando con los animales, y si bien los animales no les van a decir nada, esa conversación con el animal es una reflexión. Entonces algún arriero se venía hablando con la mula y le decía, hombre, ¿a vos cómo te parece que vamos a vender el café? ¿O cómo hay que cargar esto? Y el otro, por responder el nombre de la mula, se le ocurrían ideas. ¿Y ahí nació la trova o no? ¿O cómo nació con los trovadores? Bueno, un trovador es muy válido porque los trovadores al principio eran viajeros que iban de un lugar a otro, en Europa y aquí en América, contando lo que sucedía. Eran como un preámbulo a los cronistas, que un trovador pasaba por una ciudad o asistía a un incendio o a un matrimonio o a una cosa rara, y él armaba unos versos para ir a cantarlos a la otra ciudad. Nosotros tenemos un fenómeno que desgraciadamente se ha perdido por la comercialización de ese tipo de música, que es el vallenato. El vallenato era un viajero, era un trovador, era un hombre que iba contando historias y las tenía que ir contando de pueblo en pueblo, de villa en villa, de fonda en fonda, de sitio de reunión en sitio de reunión. Y esto permitía que este hombre fuera reconocido y que él viajara mucho más buscando noticias, porque narrar el viaje era parte de lo que él cantaba, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ya después llega una trova que se vuelve algo que es un repentismo, pero que no tiene la calidad del trovador, porque era una información, era una fabulación. En buena medida alguien dice que buena parte de 100 años de soledad es un compendio de todo lo que contaban esos viajeros que iban por la costa, y que la mujer de García Márquez, Mercedes Barcha,
oyó todas esas historias, se las cuenta a Gabriel García y Gabriel García las magnifica y convierte eso pues en la novela que 100 años de soledad. Todo eso son historias de viajeros. Incluso ya que tocamos 100 años de soledad, es muy particular esa presencia de un viajero tremendo que es Melquíades. De cómo Melquíades con sus gitanos aparecen cada tanto por Macondo, a veces traen lentes, traen hielo, traen un montón de aparatos y dan razón del mundo, que ahí es donde, digamos que donde el viajero supera al turista. El turista no tiene esas historias porque la experiencia del viajero es muy vivida. No es una experiencia vista, no es una experiencia que se ha programado, sino que es una experiencia inesperada y eso hace que todo viaje que haga alguien, así sea por la misma ruta, sea distinto, sea completamente distinto porque le van a cambiar las circunstancias, las personas, etcétera. Incluso hay uno, Stanley, uno de los grandes viajeros, es un inglés que se cría en Inglaterra, viaja a los Estados Unidos, participa en la guerra civil de los Estados Unidos, uno de los mejores documentos que hay sobre los confederados, el ejército del sur, del general Lee, es el texto de Stanley. Porque Stanley va a decir, hombre, ¿en qué falla esta gente? Esta gente se porta muy raro, van a la batalla y se devuelven, otros no quieren pelear, porque van haciendo una escritura y después Stanley se va a meter por África, por todos estos, y va a llegar al centro de África. O sea, el mejor documento de geografía que van a tener los ingleses es el de Stanley, un viajero que se vio obligado para entender el viaje, se vio obligado a aprender geografía, se vio obligado a aprender botánica, zoología, porque eso también es parte de los viajeros. Un viajero no puede ir sin información, porque por eso incluso hay unas libretas para viajeros, no me acuerdo del nombre, pero eso trae, no para escribir, para dibujar, datos, un vino de tal cosa, comí tal cosa, ese sitio es tal cosa, de apreciaciones. Es una libretica que alguna vez vendieron aquí, que está hecha es para el que viaja. Para un hombre que va, o una mujer que van pidiendo de alguna forma información para entender mejor lo que está pasando, lo que están haciendo. Entonces aparece ese tipo de viajero que es muy importante. Luego aparecen los viajeros imaginarios, que es algo que, porque si yo no puedo viajar, leo, y es una cosa muy, muy linda como nosotros, o al menos buena parte de los lectores, se nutren de libros de viajes. Nosotros rara vez enseñamos eso, a la gente hay que decirle, hombre, lea libros de viajes para que vea el otro cómo se asombra, para que el otro le cuente una real historia. Por eso es tan importante el libro del millón de Marco Polo, los libros de los cronistas de Indias, a pesar de que los cronistas no eran muy objetivos, porque ellos le trabajaban al conquistador y tenían que hablar bien de conquistador. De todas maneras, muchos se dejan asombrar. A mí me gusta mucho un cronista que se llama Bernardino de Sahagún, que hace la crónica de Nueva España en México, y este señor da razón de los aztecas, qué comen, cómo se curan, cómo son sus viviendas, incluso crea glosarios de palabras, etcétera, que no deja de ser muy interesante. Y eso le permite a uno ser un viajero imaginario, porque si se mete en las crónicas de Indias, el viaje de otro se vuelve mi propio viaje, porque esa es la cosa maravillosa, porque el otro me está hablando en primera persona y yo estuve en tal parte y yo me meto en el cerebro y el que estoy soy yo.
Los norteamericanos hacen grandes libros de viaje, los ingleses, los franceses. Entre nosotros muy poquita gente redacta el viaje. Muchas veces, por el problema de la escritura, de que nosotros no tenemos claro que además que hay algo más importante que la fotografía y es la escritura, porque es que la fotografía me permite ver la cosa pero no explicarla y no sentirla. O sea, yo en la escritura me encuentro una piedra y a esa piedra le doy una serie de atributos y le doy una serie de asuntos y me pongo a pensar en la piedra, qué hace esa piedra ahí, si yo fuera geólogo, qué encontraría en esa piedra, etcétera, etcétera. Pero la fotografía simplemente me deja la evidencia, pero no me deja la experiencia. Que esa es una cosa que es muy interesante, ¿cierto? Y un viajero es de experiencias. Por eso leer a estos viajeros y donde yo como lector soy un viajero imaginario, estoy aprendiendo sobre la experiencia del viaje, sobre el sentido del viaje y de alguna forma también hay viajeros imaginarios que son los mismos escritores, también escriben viajes que nunca hicieron. Por ejemplo, uno de esos es Julio Verne, son cualquier cantidad de historias que él nunca hizo, pero que imaginó cómo podría ser y que averiguó qué pasaría si elevamos un globo de tal manera, si llevamos un bergantín por río arriba, con tal peso, o sea. Entonces, esos viajeros imaginarios, incluso hay uno muy famoso que es el abate de Mandeville, que hace un viaje a Jerusalén. Lo escribe y él nunca viajó, nunca fue, pero llenó ese viaje de significados y llenó ese viaje de asombros. Por eso el libro de él se llamaba el libro de las maravillas, porque, por ejemplo, narra el olivo del que hicieron la cruz de Jesús, que era un olivo que se multiplicaba a sí mismo, que eso es increíble. Y narra los viajeros, la gente rara que había por ahí. Hay otro enorme viajero que nos merecería casi que un programa, que es Pigafetta, que es el cronista de Magallanes. Y a Magallanes lo matan en las Islas Molucas, pero Pigafetta le va a dar la vuelta al mundo. Y eso es una crónica excepcional. Hay un novelista uruguayo, Ponce de León, que escribe una novela sobre él que se llama Maluco, sobre las Molucas, las islas donde flecharon a Magallanes. Incluso Stefan Zweig, que hace ese libro que se llama El libro de la vergüenza, la biografía de Magallanes, donde demuestra la capacidad que tenía Stefan Zweig de ser un viajero imaginario, porque él realmente va a escribir ese libro sobre Magallanes cuando llega a Brasil huyendo pues de la persecución nazi en Austria. Sin embargo, se hace el libro de viajes más completo en la comprensión del viajero, y ese libro se llama Magallanes, ¿cierto? Que es la primera vuelta al mundo, además que después ese intento de lograr hacer un viaje que tenga preámbulos, porque es que ahí hay otra cosa importante. En el programa anterior hablábamos de que el que lee viaja dos veces. O sea, si yo me entero para dónde voy, yo le saco mucho gusto al viaje. En tanto que alguien lo ve a uno mirando una reja y dice, pues está como bobo mirando esa reja, y resulta que uno sabe que en esa reja pasó eso, que por ahí se asomaba Juana la Loca, por ejemplo, y eso le da un significado distinto, claro, que es uno de los problemas del que viaja sin saber para dónde va. O no para dónde va, sino sin los significados que tienen las cosas que va a encontrar. Ahora, eso es en un tipo de viajero, otro va inesperado, otro que también es válido, ¿cierto? Es completamente válido, pero un previo ayuda mucho, y lo interesante de ese viaje de Magallanes
que narra Stefan Zweig, son los previos que tiene en cuenta para que el viaje sea interesante. Yo me acuerdo el primer capítulo de ese libro, es un canto a las especias. ¿Eso qué es? Y esta gente, ¿por qué se arriesgaba a darle la vuelta al mundo buscando especias? ¿Qué era el valor que eso tenía? ¿Cómo se negociaban? ¿Qué colores? ¿En qué cantidades? O sea, es una posibilidad muy grande de entender la razón del viaje, que es muy bonito, que es más o menos también lo que trata de hacer Fernando González con el viaje a pie. O sea, el viaje a pie es una cosa sensacional porque Fernando González va a probar un montón de teorías, entre ellas el problema de la generalidad versus la particularidad, porque nosotros tenemos una mentalidad sobre lo general y por eso nunca acertamos en lo particular. Nosotros vemos árboles, pero no vemos un árbol que llama tal cosa, produce tal cosa, produce tal cosa. Vemos el cielo, pero no detallamos que en esa parte del cielo está Marte, que allí está Venus, etc. Y ese viaje a pie es maravilloso, porque el viaje a pie es el más lento de todos. Y al ser el más lento estoy enfrentando una serie de sensaciones que no de otra manera lo lograría, que es una cosa muy, muy particular. Dentro de estos mundos de los viajeros, pues hay unos que son perseguidos por la policía y todo eso, porque van contra la ley, pero sin embargo han documentado un montón de cosas. El caso de los contrabandistas. Los contrabandistas que han estado en todo el mundo, es de pronto uno de los viajeros más arriesgados. Es como los que se vuelan de un país, que siempre saben que algo les puede pasar. Y si bien esto pues son viajeros ilegales, son los que meten por el hueco a los Estados Unidos, etc., son viajeros con una experiencia, y con una experiencia bastante interesante. Cuando los norteamericanos se metieron en la guerra de Afganistán, es un territorio muy difícil, un territorio que los rusos no fueron capaces de manejar, por eso los talibanes le ganaron a los rusos. Y cuando los norteamericanos se meten allá, lo único que pueden hacer es conseguir contrabandistas y gente que trafica, porque eran los únicos que se sabían mover por Afganistán. Eran los únicos que hablaban los idiomas locales. O sea, y nadie hablaba pastún. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo funciona? Entonces tuvieron que llamar a ese tipo de viajeros, porque son viajeros que no solamente van por los caminos más inesperados, sino que tienen que dominar las lenguas para saber qué están diciendo de ellos. Yo me acuerdo de un libro maravilloso sobre ese caso que se llama El Valle de los Leones, de Ken Follett, el problema de entender Afganistán. ¿Cómo entender Afganistán? A través de contrabandistas, porque esa es una de las rutas de contrabando más grandes que hay en el mundo, de todo tipo de cosas. Entonces ahí es donde de pronto se legitima esto. Ahora, en los viajeros, cuando el papel del viaje es que uno salga de ahí transformado como ser humano. O sea, o si no, el viaje no tiene sentido. Porque en el viaje me estoy enfrentando conmigo mismo, estoy descubriendo la capacidad que yo tengo de tomar decisiones, la iniciativa, mi capacidad de curiosidad, la tolerancia, el hacerme querer. Hay una cosa importantísima, porque los grandes viajeros sabían que llegaban a ciertos puntos donde iban a ser rechazados. Entonces iban pensando, entonces ¿cómo voy a hacer para que no me rechacen? ¿Cómo voy a hacer para que no
no me capturen, porque no, los grandes viajeros pues no es como en las películas que salen los de la tribu, los amarran y los van a quemar, no. Eran gente que tenía en cuenta eso, cuáles son las palabras precisas para dirigirse. Entonces, un viaje es una enorme transformación. De pronto eso es lo que nos está faltando hoy en día, que nosotros no nos estamos transformando porque primero descansamos muy poco y al descansar poco no sufrimos una transformación importante y tampoco viajamos como se debe viajar, que es entrar en contacto con la naturaleza, entrar en contacto con los seres humanos y lo que es más importante, entrar en contacto con uno mismo. Entonces nosotros hacemos paseos o nos vamos muy rápido de un lugar a otro, pero rara vez tenemos o logramos la experiencia que nos habrá de transformar como ser humano. Es que esos turismos, ese turismo moderno o posmoderno se ha convertido en un consumo de lugares. Sí, claro, es un consumo de lugares y no de vidas. Y muchos se preparan para eso, Pero yo me acuerdo una generación, la generación Beat de los Estados Unidos, que sea en los años 60, es muy, a pesar de que es muy negativa, es muy viajera. El Paul Bowles termina por allá en el África, Jack Kerouac se atraviesa a los Estados Unidos en vagones de carga, de estación en estación, y uno va como entendiendo el viaje. El caso de Henry Miller, un montón de escritores que lograban esto. Hay uno que se llama John Steinbeck, que escribe una novela preciosa que se llama El Ómnibus. Entonces, ¿qué es eso? Grandes viajeros. El mismo Thomas Mann, cuando escribe la tetralogía de José y sus hermanos, hace un viaje pero impresionante mental para explicar qué son los mitos. Y se hace 4 libros bastante profundos sobre el sentido de caminar y mirar el cielo, el sentido de entender la oscuridad, el papel del sol, etcétera, etcétera. Pero esas cosas se escriben en la medida en que se viaja. Por eso un gran escritor viajero que es Robert Graves, el que escribió Yo Claudio y su esposa Mesalina, el que escribió El Rey Jesús, bueno, tiene cualquier cantidad de libros. Viajaos. Era un gran viajero. Él escribe El Vellocino de Oro y hace la ruta del Vellocino de Oro. A ver qué fue lo que Jasón descubrió y qué fue lo que cuáles fueron las palabras que llevó a la corte de Medea, por ejemplo. Hay unos viajeros que no he mencionado que son los marinos. Sí, a ver, es que el marino es un viajero tremendo, pues para mí es el más grande de los viajeros, porque los marinos no solamente iban por el mar, sino que iban dibujando la geografía de los lugares donde llegaban. Hacían primero navegaciones de cabotaje, eso lo hacía un hermano de Colón, por ejemplo, Jacobo Colón, era especializado en cartas de marear. Pero estos marinos no solamente atravesaban el mar con todo lo que eso implica, tormentas, calmas chichas, remar, encontrarse con monstruos, bueno, ahí hay cualquier cantidad de cosas, sino que también tenían que entrar en la tierra y buscar de esa tierra todas las posibilidades. O sea, los primeros marinos importantes van a ser los fenicios, y los fenicios van siguiendo la costa, son los que empiezan a dominar el Mediterráneo y tienen que entrar en tierra firme y meterse en el continente para poder hacer negocios. Y además pues tenían una forma muy interesante de negociar. Ponían una mercancía en la playa y se escondían y esperaban a que vinieran los lugareños
y los lugareños dejaban cosas en cambio a esa mercancía que se iban a llevar, que intercambiaban, y ahí más o menos le calculaban el precio a eso. Esto vale 3 piedras de hierro, esto vale tal cosa, tal otra. Claro, y luego los marinos, con todas sus leyendas, el kraken, el leviatán, animales que se tragaban a los barcos, van a hacer las primeras geografías. Es el papel de la Ilíada y la Odisea. ¿Cómo se conquistó el Mediterráneo? ¿Qué islas tiene el Mediterráneo? ¿Qué seres raros tiene el Mediterráneo? Después va a haber otro viajero que le va a explicar a los árabes cómo se conquistó el Océano Índico, que se llama Simbad. Y Simbad va contando, a pesar de que todos son fábulas y todos son invenciones, parte de eso que no era fábula, eran datos reales que los marinos utilizaban. Llegamos a tal parte, llegamos a tal otra. Por ejemplo, Costa Rica se llama Costa Rica porque las bahías de Costa Rica protegían a los barcos contra los huracanes. Y ese es un trabajo de geografía tremendo. O sea, en el Caribe siempre han habido huracanes y todos estos marineros, ojo, entrémonos aquí, veamos acá, esperemos a ver si hay un ventarrón, aquí cómo fue la cosa, allá cómo fue la otra. Entonces los marinos van a entender de 4 cosas fundamentales, de todo lo que tiene que ver con el mar, vientos, barcos, velas, etcétera. Tienen que entender de geografía para la seguridad no solo del barco, sino de los intercambios que van a hacer. O sea, allí hay madera, por allí hay oro, por aquí hay tales animales, etcétera. Tienen que tener tienen una habilidad impresionante para hablar cualquier idioma. Por eso aparecen los idiomas de puertos. El lunfardo es uno de esos. En Buenos Aires esa lengua nace en el puerto, es la lengua del porteño, donde cada uno le aporta palabras en portugués, en egipcio, en griego, y van conformando eso. Había un idioma que se hablaba mucho en el sur de España, porque había mucho pequeño puerto ahí, y en Barcelona en especial, que era el sabir, saber sabir. Y saber sabir implicaba hablar una lengua de marinos, donde entendía cómo se ponía de moda. Niki traduce victoria, entonces los griegos se mantenían hablando de Niki, 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 y eso entraba en la lengua. ¿Cuál fue el Niki del Barça? Hombre, quedaron 3-0. Y que es muy interesante, hoy en día la navegación por internet está llenando esto también de palabras, y palabras que van ingresando. O sea, entonces el marino se vuelve muy hábil en eso. Y por último, los marinos fueron los primeros en detallar el mundo completamente. O sea, el mundo al final del siglo XIX está descubierto debido a los marineros, que se atreven a ir al Polo Norte, se atreven a ir al Polo Sur, han medido todos los paralelos y longitudes de la Tierra, tienen visto el cielo. Por eso seguimos con palabras como astronauta, o sea, el que va navegando hacia los astros. No hemos olvidado el navegante, y en Internet estamos navegando. Entonces lo que sucede con el viajero es que es un descubridor. Y descubren cada vez más cosas, porque ya ha descubierto la tierra, ha descubierto los animales, empiezan a descubrir mutaciones, y empiezan a descubrir nuevas comidas, y empiezan a descubrir lenguajes. O sea, el viajero nunca termina. Y para indicar lo que es el viajero, la sonda Galileo. Esa sonda Galileo que parte o tiene como modelo el Voyager. O sea, el viajero. Ajá. Es muy lindo eso.